la mortificación del pecado. Empezamos a mirar una miniserie, les dije yo, acerca de la mortificación del pecado y vimos, analizamos Romanos capítulo 8, versículo 13. Ese fue el texto que estuvimos analizando hace 8 días. Y yo les dije, hermanos, que la mortificación del pecado es un tema que solamente los reformados predican. Porque nos basamos mucho en los puritanos y tenemos como base a John Owen. Les decía, hace 8 días John Owen escribió un libro sobre la mortificación del pecado. Obviamente está en inglés, pero se ha sacado un resumen de ese libro que está en español, que lo escribió en el 1658, siglo XVII, un puritano. Y habíamos visto el análisis del texto y ahí habíamos visto 5 palabras, ¿sí? Las palabras eran sí, vosotros, por el Espíritu, mortificáis las obras de la carne y viviréis. Pero leamos el texto, Romanos 8, 13, donde dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y habíamos dicho que eso era para los pecadores, no los regenerados. Los pecadores viven conforme a la carne y van a morir. Pero esto es para nosotros. Mas si por el Espíritu, mas si vosotros, habíamos puesto la palabra ahí, mas si vosotros por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces habíamos visto el análisis del texto. En segundo lugar, hoy vamos a ver nuestro deber perpetuo, que es mortificáis, o la palabra mortificación. La misma palabra para morir. Por el Espíritu hacéis morir. Entonces ahora vamos a hablar de nuestro deber. El creyente es un deber. Pero hoy ya vamos a mirar el medio. Porque veíamos el texto hace 8 días, dice, mas si por el Espíritu. El medio es por el Espíritu. Pero luego dice, hacéis morir, mortificáis. Entonces el deber del creyente es hacer morir. Y a eso es lo que vamos a tratar en esta hora. Ahora yo quiero, en esta pequeña introducción, decirle lo siguiente. Y es que el ser humano siempre es extremista y lamentablemente en el cristianismo es lo mismo. Y desde que comenzó la vida cristiana, es más, Jesucristo tuvo que enfrentar parte de eso también en el judaísmo. Y es que están los extremos, que usted los conoce, aquí lo hemos hablado y son palabras que tenemos que cada día entender mejor. Lo que se llama el legalismo y lo que se llama el antinomianismo. Entonces, por lo general, esos extremos están, y entonces tenemos por un lado el legalismo. La palabra legalismo viene de ley, de legal, y lo que quiere decir entonces es que algún sector del cristianismo son legalistas, o a veces nosotros como cristianos a veces tendemos a ser legalistas en el sentido de que decimos, si usted no hace esto, entonces no va a ser bendecido, Dios no lo va a bendecir. O en el caso de la salvación, el legalista es que no puede creer que Cristo en la cruz suficientemente compró nuestra redención, sino que depende de mí, ¿no? Entonces, Cristo murió por mí, pero no es suficiente. Yo tengo que creer y tengo que santificarme y tengo que hacer ciertas cosas, porque si no, yo voy a perder mi salvación, o porque si no, no es efectiva la obra de Cristo. Eso se llama legalismo. Legalismo es todo aquello que usted todo aquello que usted haga como para aportarle al favor de Dios. Entonces, Dios a mí no, su favor no viene a mí porque depende de mí. Eso es legalismo. Pero está el otro extremo, que es, para mí, hermanos, es más peligroso, de verdad. Y es el antinomianismo. Y el antinomianismo es entonces el lado de que Cristo ya lo hizo todo, es la obra de Cristo, y entonces yo no tengo que hacer nada, porque igual Dios no ve mi obediencia porque es imperfecta, no ve mi entrega, no ve mi responsabilidad porque es imperfecta. Entonces yo sencillamente no hago nada, no tengo que guardar la ley, no tengo que esforzarme, no tengo que hacer nada. Es lo mismo si voy a la iglesia un domingo o no, es lo mismo si diezmo o no, es lo mismo si oro o no, da lo mismo si leo la Biblia o no. Al fin y al cabo soy imperfecto, no puedo hacer nada, el Señor me hizo todo, entonces ya entro en una gracia barata. Me parece que ese es más peligroso, porque ahí es donde está cayendo muchos reformadores inclusive, o mucha gente que maneja la gracia está cayendo en eso.
y es en un quietismo que eso se ha manejado, y aquí yo lo he dicho, es como, no, yo no tengo que hacer nada, Dios ya lo hizo todo, yo solo tengo que creer en la obra de Cristo. Sí, pero es que creer en la obra de Cristo implica que cree. Veamos hace 8 días, y hace 15 días no hablé de eso también, el que cree, obedece. Porque no hay fe verdadera sin obediencia. En otras palabras, no hay justificación sin santificación. De tal manera que el que se santifica es porque ha sido justificado. De tal manera que el que obedece es porque ha creído. Y entonces, esa parte de algunas personas estarían en contra de la mortificación del pecado. Porque, ¿cuál mortificar pecados? El Señor en la cruz ya llevó el pecado. El Señor en la cruz ya me perdonó. Yo solamente tengo la fe de que Él me salvó y voy a esperar a que Él venga por mí. Y yo no tengo por qué preocuparme por una vida de santidad. Yo no tengo por qué preocuparme por mortificar el pecado. ¿Cuál pecado? Ahora, de todas maneras, si trate de mortificarlo, Él va a estar ahí. Simple, así que ¿para qué peleo por algo que no voy a poder? Y eso es antinomianismo. Y eso es no entender, hermanos, la obra de Cristo. Por eso mi tema en esta mañana tiene que ver con nuestro deber, con mi responsabilidad, de tal manera que solamente, y me atrevo a decir esto, solamente quien esté en el deber es el verdadero Hijo de Dios. Si no hay deber, es imposible. Así que yo voy a hablar hoy de 3 cosas. Número 1, la exhortación es para los regenerados. Cuando el Señor aquí en Romanos 8:13 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir, que es mi deber, yo debo hacer morir las obras de la carne para tener vida. Pero dice, si por el Espíritu. Entonces ya habíamos dejado claro esos 8 días que solamente se puede mortificar el pecado por el Espíritu, y que solamente el Espíritu Santo está en los regenerados. Si una persona no es regenerada, ella no tiene el Espíritu Santo, así que ella no puede mortificar el pecado, y esa es la razón por la cual tiene problemas con el pecado, y esa es la razón por la cual no puede caminar en santidad. No es otra, es esa, es que no puede mortificarlo. ¿Por qué no puede mortificarlo? Porque no tiene el Espíritu. ¿Y por qué no tiene el Espíritu? Porque no es regenerado, porque no hace parte del pueblo de Dios. Pero está al otro lado. Si ya es regenerado, tiene el Espíritu. Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. Si usted ya es regenerado, tiene el Espíritu. Pero entonces usted puede, y yo puedo, porque tengo el Espíritu, mortificar el pecado. Amén. Así que no puede pararse alguien y decir que es regenerado, que tiene el Espíritu Santo, que no puede mortificar el pecado, porque es para nosotros solo. Y Pablo exhorta entonces a los regenerados. Ya lo vimos ahí, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a mirar otro texto que nos habla de esa mortificación, Colosenses 3, y vamos a mirar un momentico ahí, Colosenses capítulo 3, versículo 5, Colosenses 3, 5, la primera parte, Colosenses 3, 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahí está la mortificación, es una ordenanza para cristianos. El cristiano debe, dice Pablo, debe hacer morir. La palabra morir ahí es mortificar. El cristiano debe mortificar pues lo terrenal en vosotros, lo terrenal en vosotros, o sea, la carne ahí sería el pecado ahí, o lo terrenal viene a ser lo mismo, está dentro de nosotros, y lo que nos toca es hacerlo morir. Si no estuviera dentro de nosotros, no tendríamos entonces razón para hacerlo, pero la razón por la cual nos toca hacerlo morir o mortificar, y hace 8 días veíamos la palabra que es la mortificación, decíamos que es como ir dándole muerte a algo, tenerlo ahí se está muriendo. Yo diría que como cuando mata una cucaracha, ¿no? Yo aquí mato cucarachas así, pero luego la maté y se le salió todo, pero ella sigue otra vez, y yo le hago a la cabeza así y sigue otra vez. La estoy matando, pero no se muere. Me parece, no sé si es un poquito feo, asqueroso esta ilustración, pero es un ejemplo, ¿no? Esa manera de mortificar, y eso es lo que tenemos que hacer. Y la noticia que le tengo es que esto es hasta que nos muramos.
siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí la mortificación. Entonces nos va a tocar porque dice aquí, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, hacer morir pues el pecado que está en vosotros, hacer morir pues esa naturaleza carnal y pecaminosa que está en vosotros. Ese se llama el deber, la responsabilidad del creyente. Tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, debo hacerlo morir. Dentro de 8 días voy a traer el medio, que es el Espíritu Santo, pero antes de traer el medio, que es el Espíritu Santo, quiero que miremos esa responsabilidad, ese deber, como lo dice John Owen. Pero vamos a tratar de analizar un poquitico ese texto. ¿Por qué decimos que la exhortación es para regenerados? Según Colosenses 3:5. Porque en el versículos 1 y 2 vamos a ver que ellos son los que han resucitado con Cristo. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Ven? Que le está hablando a creyentes, gente que ya resucitó con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea que solo los que hemos resucitado con Cristo vamos a buscar las cosas de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Quién pone la mirada en las cosas de celestiales? Aquel que ha resucitado con Cristo. Si una persona no puede poner la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra, es porque él no ha resucitado con Cristo. ¿Por qué no ha resucitado con Cristo? Porque no ha muerto con él. Eso es lo que sigue diciendo el versículo 3, los que hemos muerto con Él. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, todo aquel que ha muerto con Cristo. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Todo el que ha muerto con Cristo ha resucitado con Cristo. Y Él es el único que puede buscar las cosas de Cristo. La hermana Angelina esta mañana un poco preocupada porque es que la célula ya vamos 5 meses y la gente ha ido y yo no veo que cambie. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Sabía usted? Y a mi esposa también esta semana yo le decía esas palabras. Es que la Biblia es clara. Puede haber gente que nació en un templo, nació en una iglesia, se murió en la iglesia y lo enterraron e hizo el infierno. Porque no es el hecho de venir a una iglesia, de pertenecer a una iglesia, es el hecho de haber sido muertos con Cristo y resucitados con Cristo que nos permite anhelar lo de Cristo. Mientras una persona no tenga eso, hermano, esa persona puede ir a la iglesia, puede conocer la Biblia al derecho, puede predicarla, puede anhelar, gustarle los coros, puede orar bonito, todo eso. Pero esa persona siempre va a amar el mundo, siempre va a estar enredada en el mundo, así esté en la iglesia, pero internamente ella va a querer el mundo, porque solamente quien murió con Cristo y resucitó con Cristo va a anhelarlo de arriba. Y como dijo un predicador, y aquellas personas que no aman la santidad, aquellas personas que aman el pecado, que quieren enredarse en el pecado y no aman la santidad, esas personas, ¿para qué van a ir al cielo si en el cielo todo es santo? Si toda la vida lo pasaron amando este mundo, no van a anhelar el cielo. Ellos van a querer seguir en el mundo. Pero en cambio el Señor, cuando cambió nuestro corazón y nos dio una nueva vida en Cristo, puso en nosotros el anhelo por Él, por las cosas santas, por las cosas puras, por las cosas celestiales, y amamos eso y nos deleitamos en eso. No perfectamente, porque todavía en nosotros hay una naturaleza carnal y pecaminosa que nos va a llevar, pero entonces nos paramos a amortiguar ese pecado. Esto es para regenerados, porque dice que ellos van a ser manifestados en su gloria con Cristo. Miren el versículo 4 de Colosenses: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El texto lo que nos está diciendo es eso. Gente que murió con Cristo, esa gente resucitó con Cristo, esa gente ama las cosas de arriba, y cuando Cristo venga en la gloria, vienen con Él, porque Cristo es su vida, y entonces Cristo viene con Él. Entonces, en vista de eso, pasa al versículo 5, entonces ¿qué? Hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Hermano, esto es impresionante. Lo que nos está diciendo Pablo acá, y ahora tenemos que entenderlo, es que el Señor nos regeneró. ¿Y de qué manera lo hizo? Morimos con Él, resucitamos con Él para justificación, amamos las cosas de Él, vivimos para Él, pero todavía en nosotros hay un lastre de pecado que toca hacerlo morir.
¿Sí ve? Los primeros versículos 4 dice: el que ama a Dios, el que es de Dios, busca las cosas de arriba, se deleita en las cosas de arriba, pero él debe hacer morir lo terrenal en él. Y ahora va a comenzar a decirnos esos residuos de pecado que hay dentro de nosotros todavía. Y se lo voy a leer hasta el verso 10, verso 5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo dice: mira, la ira de Dios va a venir sobre estos que practican esas cosas, pero es que en ustedes también eso se puede manifestar y tienen que hacerlo morir, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dice, ahora que ya no están en ellas, también vosotros dejad todas estas cosas. Y luego enumera otras: ira, enojo, malicia, blasfemia, la mentira. No mintáis los unos con los otros. Hermano, dígame si no es una mentira. Yo esta semana escuchar por boca de dos personas: pastor, el domingo nos vemos en el culto, y no verlos aquí, eso es algo mentiroso. Entonces mejor no diga nada. Yo ya tengo aquí dos personas que ya por 3 veces me han dicho que el domingo vienen al culto y ya van 3 domingos y no los veo. Eso es ser uno mentiroso, de verdad que sí. Y dice aquí: no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué razón? Porque se despojaron del viejo hombre con sus hechos, y porque se revistieron del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y esto hay que entenderlo. Cuando estábamos en la carne vivíamos en todas estas impurezas que se manifiestan ahí. Pero van a querer salir otra vez en nosotros. Yo dije hace 8 días que el pecado no es un espíritu como para echarlo fuera. El pecado, hermanos, es un deseo que está ahí en nosotros, un deseo malsano que está en nosotros de querer siempre agradarnos a nosotros mismos por encima de agradar a Dios. Desde y de ahí para acá toda la humanidad tiene ese deseo de satisfacerse a él mismo, aún aunque Dios lo prohíba. Y el hecho de que nosotros hayamos sido regenerados, es que la regeneración es sencillo. La regeneración es que Dios vino, nos cambió nuestro deseo porque nos dio el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo podemos tener una inclinación hacia Dios. Ahora estamos reconciliados con Dios, podemos buscar a Dios, pero hay una parte todavía que está ahí, que quiere volver a estas cosas que Él está mencionando. Antes vivíamos ahí, como dice, en fornicación, en impurezas, pasiones desordenadas. Antes vivíamos ahí. El Señor ahora quitó el poder de eso, pero no quitó eso todavía, que está ahí. Entonces va a querer otra vez. Ahí es donde a nosotros como cristianos nos toca pararnos y darle mortificación a eso y mantenerlo ahí mortificado. Eso hay que entenderlo, hermano, porque si no vamos a tener problemas. Ahora, el gran apóstol Pablo, hermanos, él mortificaba y aprendió a mortificar su pecado. Vamos a mirar en primera de Corintios 9:27. Él aprendió a mortificar el pecado. Primera de Corintios 9:27, leemos de él así: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él sabía que él estaba en una condición todavía de pecado, que él no era perfecto, y entonces al saber eso él decía: yo todos los días tengo que golpear mi cuerpo, tengo que humillarlo. Y eso lo vemos también claro en Romanos 12:1, y eso es impresionante. Romanos capítulo 12 versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué razón? ¿Por qué debo presentar mi cuerpo? Porque su cuerpo todavía tiene depravación.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está diciendo, le está hablando a cristianos y les dice: ustedes deben entonces ahora y todos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, caramba. En otras palabras, manténlo negado, ¿no? Manténlo ahí quieto, sacrifíquelo, no permita que él vaya a tomar sus propias decisiones. Y entonces dice, y vamos a ser transformados. Esa vida necesita ser transformada cada día por medio de la renovación del entendimiento. Y esto es importante, porque cada vez que la mente se renueva y la renovamos más, hermano, con la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a tener la autoridad para mortificar el pecado. Y ahí está. Este apóstol Pablo, él no creía en la impecabilidad. Algunos creen en la impecabilidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es la impecabilidad? Ah, no, yo ya no peco, yo ya no soy pecador. Yo me comí ese cuento algún tiempo. y hermano, y esto es impresionante, pero no recuerdo cómo era que llamaba este grupo, pero hubo un grupo en el siglo II, en la historia de la iglesia, que ellos creían, no sé si eran los morados, no recuerdo, que ellos creían en la impecabilidad. Entonces ellos cogieron y tomaron el texto: Jesucristo en la cruz llevó mis pecados con un solo sacrificio, hizo perfecto para siempre los santificados, yo no tengo pecado. Hay sectores, hermanos, en toda la historia de la iglesia que ha traído eso, y hoy también existen iglesias que creen en la impecabilidad. ¿Qué es eso? Que ya el hombre, el cristiano, ya no peca delante de Dios, por la cual no debe arrepentirse, no debe pedir perdón en todas las cosas. Ay, eso es peligroso. Pero vamos a ver Pablo si él creía en la impecabilidad. Filipenses 3:12, que ya lo habíamos visto nosotros acá, pero vamos a recordar otra vez. Filipenses 3:12, dice el apóstol Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Vio? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Y sobre todo Romanos capítulo 7 habla que Pablo tenía problemas. Obviamente que algunos dicen que no, que esa fue la experiencia de Pablo antes de ser cristiano. No. Pablo aquí está hablando de él en su vida como cristiano. Y voy a leerle lo que Pablo reconoció. Romanos capítulo 7, versículo 18, ¿vale? Desde ahí usted puede leer todo el capítulo. Pero mire lo que dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pablo sabía, y tú y yo debemos saberlo. En nuestra carne no mora el bien. Hermano, algo que nos libera a nosotros es saber eso, que en nuestra carne no mora el bien. ¿O qué? ¿Alguien aquí pues mora el bien en su carne? Pablo dice: en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y ahí es donde usted tiene que comenzar a ver la importancia de la mortificación del pecado. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermano, en mí está el quererte levantarme a orar, pero no el hacerlo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, si mi carne está mortificada, no querés orar, pero vas a orar, carnecita. ¿Ve? El querer el bien está en mí, ir para la iglesia, pero no el hacerlo. Por eso muchos... Versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿A cuánto les ha pasado eso? Uno termina haciendo el mal que no quiere, pero el bien que quiere no lo hace. Entonces él está hablando de un regenerado. Ahora más adelante le va a decir por qué él es regenerado. Más claro todavía, versículo 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ve que Pablo se atribuyó pecado. El pecado que mora en mí, todavía hay un pecado que mora en mí, y eso es lo que me levanta a hacerlo. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Todavía dice Pablo, me doy cuenta, el mal sigue en mí, aunque soy regenerado, pero el mal sigue en mí. Versículo 22: porque según el hombre interior, ¿es regenerado o no es regenerado? ¿Quién es el hombre interior? La nueva vida en Cristo. Ahora Pablo dice: mire, este es el problema, que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hermano, ¿usted cree que un pecador se va a deleitar en la ley de Dios? ¿Usted cree que uno no regenerado se va a deleitar en la ley de Dios? ¿Qué es lo que hace que tú y yo nos deleitemos en la ley de Dios? Que ya nacimos de nuevo, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que permite que me deleite en la ley de Dios.
Entonces Pablo dice ahora, vea, yo veo un problema en mí. ¿Cuál es el problema? Que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Hay una ley en mis miembros, dice ahora, que se revela contra la ley de mi mente, porque yo ya me renové en la mente, pero esa ley en mis miembros se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo entonces ahora comienza a decir, es impresionante lo que yo descubrí. El mal está en mí, el pecado mora en mí. Dice la batalla que yo tengo ahora. Porque ahora, en mi hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Pero ¿cómo es posible, dice Pablo, que yo ame a Dios, ore, busque, lea la palabra, me deleite en la ley de Dios, pero de repente, ¡pum!, pecado? Nunca hay una tentación. ¿Pero cuál es el problema? Él dice, miserable de mí, ¿quién me va a liberar? ¿Me va a librar de este cuerpo de muerte? O sea, él dice, yo estoy cargando un cuerpo de muerte. Y la palabra cuerpo de muerte la entendemos acá, porque anteriormente, cuando una persona mataba a otra persona, al muertico se lo ponían para que lo llevara por toda la calle, y por aquí pasaba cargando su propio muerto, para que todo el mundo viera que está. Ese lo mató usted. Entonces lo que Pablo, la ilustración es que Pablo está diciendo ahora, caramba, yo soy una nueva criatura en Cristo, me deleito en la ley de Dios, pero cargo mi muertico también. ¿Y cuándo me va a liberar de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar a quitar esa carne, naturaleza pecaminosa que está en mí? Y luego él dice, verso 25, gracias a Dios por Jesucristo. O sea, solo Jesucristo lo puede hacer. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y si usted sigue leyendo, por eso es donde entra a Romanos capítulo 8, que dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, aunque tiene problemas con el pecado, pero ya no hay ninguna condenación, porque Él es una nueva criatura, pero Él va a tener problemas sí con el pecado. Por eso más adelante llega a hablar de la mortificación del pecado, que tiene que ser por el Espíritu. Hermanos, si Pablo luchó con el pecado, nosotros, el gran apóstol Pablo, y él lo entendió de esa manera. Así que, hermanos, entendiendo esto, debemos reconocer entonces que lo mismo nos pasa a nosotros. No somos perfectos y necesitamos ir a la perfección. Segunda de Corintios 4, 16, vamos a mirar rapidito acá. Entonces nos toca a nosotros. Segunda de Corintios 4, 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Qué pasa con el hombre interior? ¿Se renueva? ¿Cuándo? De día en día. ¿Cuándo se renueva? ¿Y cómo se renueva? Esto nos habla de un crecimiento diario hasta que venga Cristo. Tu hombre interior nunca, hermanos, debe dejar de crecer. Yo ayer estaba leyendo un comentario del pastor Martin Lloyd-Jones sobre la predicación, y él le hablaba a los pastores, y él decía más o menos esto. El problema con muchos pastores es que van a un seminario y salen del seminario y creen que ya. Ellos leían hartos libros y aprendían teología, pero como ya salieron del seminario con un título, se echaron a dormir. Y él decía, un pastor nunca debe dejar de aprender. Siempre va a estar aprendiendo, y es un cristiano también. Un hijo de Dios nunca debe dejar de aprender. Esto es a diario. A diario yo debo leer la Biblia para aprender. A diario debo escuchar mensajes que me edifiquen para aprender. Hermano, porque esa es la manera de poder ir creciendo, creciendo, creciendo. Y esa es la única manera de crecer en el Espíritu y mortificar el pecado. Pero si nosotros no hacemos eso y nos quedamos solamente con el culto del domingo o entre semana, peligroso eso. Filipenses 3:20, volviendo a Filipenses, que ya lo habíamos leído, pero otra vez nos habla de esto. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué va a hacer Cristo cuando venga? Va a transformar nuestro cuerpo. Pero Pablo dice, ese cuerpo es de la humillación nuestra. Porque ese cuerpo nos humilla cuando nos enfermamos, pero ese cuerpo nos humilla cuando caemos en un pecado. Y entonces Pablo decía, miserable de mí. Yo sé que el Señor va a venir y dice, y nos va a transformar. Y este cuerpo de humillación nuestro va a ser transformado semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Amén. Pero eso va a ser allá. Y acá. Y mientras estamos acá, ¿qué va a pasar?
nos va a humillar. Así que la única arma que el Señor nos dejó a nosotros, que es la batalla. Yo decía hace 8 días, mirando a Pedro, y otra vez lo ratifico, usted no tiene ninguna pelea contra el diablo, usted no tiene ni siquiera pelea contra el mundo. La pelea suya y la pelea mía es contra la carne, es contra el pecado, es contra mi carne. Si yo logro, hermanos, por el poder del Espíritu, como estamos viendo ahora, y por el deber, si yo pongo una responsabilidad en mí, y yo sé que es mi deber, hermano, tú tienes que salir hoy aquí sabiendo que es tu deber mortificar esa tendencia pecaminosa en ti, es tu deber mortificar tu carne, es mi deber hacerlo. O con el quietismo, no, eso le toca a Dios. El próximo vamos a ver, es mi deber hacerlo, sí, por el Espíritu Santo, porque sin Él es imposible. Pero es mi deber, por eso dice mortificar. La palabra mortificar está diciendo que me toca a mí hacerlo, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y esto es a diario. Es nuestro deber mantener la mortificación del pecado. 2 Corintios 7:1. Estoy dando algunos textos que nos van a ayudar a no relajarnos, porque a veces se relajan. Versículo 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, después de leer las promesas del capítulo 6, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No, ya soy santo. Aquí dijimos, somos santos posicionalmente, pero necesitamos santificarnos. Y aquí dice el texto claramente, limpiémonos. Y esto es a diario, de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿De qué manera? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad debe ser perfeccionada cada día en el temor de Dios. Y Hebreos 12:1. Es mi deber, es mi deber. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, por lo tanto, nosotros también, teniendo en nuestro derredor tan grande nube de testigos, todos testigos de capítulo 11, dice que ahora despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Hermano, ¿qué dice Pablo o el autor de Hebreos? Despojémonos. Él no está diciendo, tranquilo, quédense quieto que el Señor ahora lo despoja de ese pecado. No, tú, yo soy responsable, y si veo que hay un pecado que me está asediando, tengo que despojarme de ese peso y de ese pecado que me asedia. Tú lo sabes, yo lo sé. Yo lo sé cuando un pecado me está asediando, cuando una tentación está llegando, y ahí es donde tengo que pararme a decir, hasta aquí llegó, porque tengo el poder y la autoridad en Cristo Jesús. Solamente quien ha sido regenerado tiene el poder. Quien murió con Cristo y resucitó con Cristo tiene el poder. Pero si tú no te ocupas y yo no me ocupo, hermano, vamos a ceder. Así que la responsabilidad aquí es tuya y es mía. Y este es el punto de el mensaje de esta mañana, mi deber. Entonces la exhortación es para los regenerados. Número 2, los restos del pecado en nosotros son activados mientras vivamos. Los restos del pecado en nosotros son activados en nosotros mientras vivamos en esta tierra. O sea que el pecado siempre estará en contra de nuestra espiritualidad. Oh, hermano, llévese eso hoy para su casa. El pecado siempre va a estar en contra de nuestra espiritualidad. Y entonces ahora entendemos mejor Gálatas 5:16. Ahí adelantico, ya que está Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ve que el cristiano puede andar en el Espíritu, pero también puede satisfacer los deseos de la carne. Es claro. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces el cristiano tiene una batalla constantemente, hermano, y ojalá tome esto a diario, hermanos. Porque tú y yo no lo consideramos así. Tú y yo pensamos que es cuando aparece la tentación. No, Señor, es a diario, hermano. Cuando nos levantamos ya tenemos una pelea. Ya hay una batalla espiritual. Porque mi carne va a pelear contra mi espíritu. O sea, la naturaleza pecaminosa que está en mí se va a querer levantar contra la vida espiritual que está en mí. Y se oponen entre sí. A ver quién gana. Y esa es la pelea que tenemos ahí. Y esa es la batalla que necesitamos nosotros lidiar a diario. Esos deseos pecaminosos nos tientan y nos guían a pecar. Santiago lo expresó muy bien en capítulo 1, después de Hebreos está Santiago. Santiago capítulo 1, mire cómo lo expresó. Preciosa.
Y otra vez para cristianos, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Se da cuenta? Aquí ya está diciendo, hay un varón que es bienaventurado. ¿Y quién es él? El que soporta la tentación. Esto es resistir, esto es soportar, esto es mortificar el pecado. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿ve? Así está firme, la palabra resistir es que se ha parado firme para no pecar. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y aquí está, sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo? Cuando el diablo viene con toda su furia sobre mí. Cuando la tentación del mundo es latente, porque no, es que ¿quién no va a tener malos pensamientos? Mire esa mujer cómo se viste. Sí, es por eso. Vamos a decir verdad. No, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Por qué, hermano, cuando una mujer pasa fácil de ropa por la calle, como alguien dijo un pastor una vez, y los hombres como ventiladores, mirando como ventiladores? ¿Por qué? ¿Por qué somos atraídos por eso? Porque hay una concupiscencia dentro de nosotros que es la que nos atrae. Porque nosotros no tenemos mortificado el pecado. ¿Por qué los hombres somos tentados a la lujuria y a toda hora queremos ver? Y ahora que está estos medios de comunicación o estas redes sociales, usted es tentado a ver pornografía. Es que la tentación, no, señor, el problema está en usted y en mí. Porque en mí hay una concupiscencia que es la que, yo digo esto, hay un imán que me atrae. Si nosotros tuviésemos mortificada esa parte, no importa lo que veamos, seguimos derecho y no hay concupiscencia, porque está mortificada. Eso es lo que dice Santiago, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. No es la concupiscencia de nadie más, es mía. Nadie me la prestó, es mía. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. La concupiscencia concibe, o sea, hermano, mire, la concupiscencia siempre va a estar ahí. ¿Y cómo sé que estoy? Porque soy tentado, porque he seducido. Pero si mortifico el pecado, hasta ahí llegó. Pero si le doy rienda suelta, esa concupiscencia va a dar a luz, dice, después que concibe. Esa concupiscencia concibe. Después que la concupiscencia concibe, ya perdió el ánimo. Porque si concibió, va a dar luz el pecado. O sea, va a terminar en el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Esto es terrible, hermanos. Por eso el Señor nos dejó al Espíritu Santo. Y cada vez que vemos esto, yo le oro mucho. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me guías a la verdad. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me enseñas las Escrituras. Yo así le he orado. Espíritu Santo, tú inspiraste esta palabra. Espíritu Santo, tú me la enseñas. Y aún he orado más. Espíritu Santo, esa palabra tú haces que sea aplicada a mi vida. Pero ahora tengo otra razón. Espíritu Santo, tú ahora me ayudas a mortificar mi pecado. Tú eres el medio para mortificar mi pecado. Pero yo tengo que hacerlo. El Espíritu Santo se va a mover en la medida que tú ahora te mueves. Porque ese es mi tema en esta hora. Tú y yo somos responsables de la mortificación de nuestro pecado. Vea lo que dijo John Owen. Dijo lo siguiente: el pecado siempre está activo, siempre está planeando, siempre está seduciendo y tentando. Diariamente el pecado nos está derrotando o nosotros le derrotamos a él. Y esto continuará así hasta el día de nuestra muerte. Diariamente el pecado o me está derrotando a mí o yo lo estoy derrotando a él. Impresionante. Este hombre fue muy sabio en decir eso. Punto número 3, 10 minutos. Si el pecado no es frenado o mortificado, producirá pecados escandalosos. O sea, mi deber al mortificar el pecado es es que si el pecado no es frenado, o si ese pecado en mí o esa concupiscencia no es mortificada, va a producir pecados escandalosos. Y voy a leer lo que dijo John Owen y voy a hacer una lectura. John Owen dijo lo siguiente, basándose en este punto. Él dice: el pecado, tal como el sepulcro, nunca se sacia. Un aspecto principal de la naturaleza engañosa del pecado es la forma en que comienza con pequeñas demandas,
los primeros ataques y sugerencias del pecado son siempre muy modestos. Si el pecado tiene éxito en su primer avance, entonces exigirá cada vez más hasta que por fin el mero hecho de mirar a una mujer hermosa bañándose termina en el adulterio, en maquinaciones malvadas y en el homicidio, tal como le ocurrió a David. Y voy a leer esa historia porque es impresionante. Segunda de Samuel, capítulo 11. Si el pecado no es mortificado. Segunda de Samuel, capítulo 11, una historia que aquí una vez ya lo prediqué, pero déjeme, yo le leo estos primeros versículos hasta el 17, porque es impresionante. Y voy a ir diciendo algo acá. Note lo que pasa. Basándonos en lo que dijo John Owen, que él dijo lo siguiente: si el pecado tiene éxito en su primer avance, entonces exigirá cada vez más hasta que por fin el mero hecho de mirar a una mujer hermosa bañándose termine en el adulterio, en maquinaciones malvadas y en el homicidio. Eso le pasó a David. Segunda de Samuel 11 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Escuche, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y David siendo el rey no salió. Ahí ya comenzó. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Los mandó a todos a pelear y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. En el tiempo que salen los reyes, se quedó en Jerusalén. Y aquí tenemos que tener cuidado con el ocio. El no estar ocupado en las cosas de Dios, en el trabajo de Dios, sino en las cosas del mundo, de mi carne. 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, eso fue en la tarde, a plena luz del día, que se levantó David de su lecho. Estaba muy estaba durmiendo, estaba relajado. Se levantó de su lecho y algo más hizo, y se paseaba en el terrado de la casa real. Comenzó a pasarse en la terraza de allá para acá, mirando a cuanto vecino por ahí pasaba y pasaba. Y aconteció que mientras andaba en eso, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Él está allí. Ya, mire el pecado cómo comienza a avanzar. Ahora él ve, de tanto mirar, ¿qué pasó? Ahí hay una mujer que se está bañando. Bueno, si él tuviera control, hubiera tenido control. Ahora, y se baja. Pero se quedó. Y aún, es hermosa la mujer. Bueno, hubiera parado ahí. Pero mire lo que sigue diciendo. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Urías Eteo es uno de sus generales que está en la batalla, es la esposa de él. Hermano, hubiera quedado ahí, ¿sí o no? ¿Qué dice la palabra de Dios? No mire una mujer para codiciar, la mujer de mi prójimo. Ahí quedó, no, ya sé que tiene dueño. ¿Pero qué pasó? Recuerde, la concupiscencia es hermosa, ya la vio desnuda. Pero es mujer de Urías, un general suyo. 4. Y envió David y mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Quedó el asunto arreglado, ya. Ella se purificó de su inmundicia. No sé si David se arrepintió, que haría, ya quedó ahí. Versículo 5. Y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. ¿Qué iba a hacer David ahora? Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. ¿Qué va a hacer David? ¿Qué está planeando? Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Como pasando ahí. Después dijo a David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. O sea, como quien dice, relájese y vea que le doy vacaciones. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presentes de la mesa real. Comenzó a darle donativos para que fuera a la casa. ¿Por qué? Ustedes ya saben por qué, ¿no? Que quería tapar el asunto. 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, no descendió a su casa. Le hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió: no te lo dirías al Padre Santo.
Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer, lo que usted sí hizo, ¿no? Para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Este hombre que era íntegro, Urías. ¿Cómo voy yo a deleitarme con mi mujer y a comer y a beber y lo que usted me está mandando, rey? Si hay guerra y estamos en guerra. Antes usted debería estar con nosotros en la guerra, pero por no estar en la guerra, usted ve el que me hizo el mandado a mi mujer, ¿no? Solo que ahí no lo sé, ahí no lo sabía. Versículo 12. Hermano, ¿sabía usted que Urías murió y nunca lo supo? Y dice aquí el 12: y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. O sea, ¿a dónde? A la guerra. Pero mire lo que dice: y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y dijo y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Mire el pecado, hermanos, tan bravo. Y él salió de la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Para qué lo emborrachó? Para que se fuera a su casa. Usted ya sabe cuál era el plan, ¿no? 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y la carta decía lo siguiente: escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Voy a matar a Urías. Como no quisiera acostarse con la mujer de él, lo voy a matarlo. 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Y usted sigue leyendo. Eso es lo que decía John Owen. El pecado no aparece y te dice: aquí estoy. Porque si fuese así, fácil, ¿no? El pecado comienza con cosas muy pequeñitas y va haciendo avances poco a poco. Y si ya ganó la primera, la otra es mayor. Y si es que yo me acuerdo nomás mis caídas, y fueron así. Nadie comete un pecado de la noche a la mañana. Usted que ha caído en pecados groseros, se ha dado cuenta que todo comenzó, cuando hablamos de los pecados sexuales, con una simple mirada. Y no se le puso cuidado a eso, y ya se fue un toque. Mucho más allá fue avanzando. La mortificación del pecado lo que quiere decir es: cada vez que esa cosa vaya a aparecer, tenemos el poder en Cristo y la autoridad para frenarlo, para no ir a pecados más escandalosos. El pecado es engañoso y nos puede endurecer. 2 minuticos y termino. Permítanme leer un texto más y un enunciado de John Owen. El texto sería Hebreos 13, 12. Hebreos 13, 12. Perdón, Hebreos 3. Sí, es Hebreos 3, 12. Mira lo que dice: mirad, hermanos. Y otra vez la palabra hermano nos dice mucho, gente regenerada: que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Si los hermanos no deben permitir un corazón malo de incredulidad que los aparte del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? Ay, hermanos, y algunos vienen solo los domingos. Exhortaos los unos a los otros cada día. Por eso yo le doy gracias a Dios por ese WhatsApp, porque cada día mando una exhortación. Primero para mí y luego para ustedes. Cada día. Entre tanto que se dice hoy, ¿para qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, el pecado nos engaña. Y cuando uno pierde la sensibilidad del pecado, va a dar como fruto pecados groseros. Así que termino con lo que dijo John Owen en relación a esto, y es impresionante. Mire lo que él dice, o lo que él dijo: si el pecado tiene éxito
en sus primeros avances, entonces repetirá su ataque inicial hasta que el corazón se torne menos sensible al pecado y esté preparando para hundirse más en él. El corazón está siendo endurecido sin percatarse de ello, con el fin de que el pecado aumente sus demandas sin que la conciencia sea muy turbada. De este modo, el pecado progresará gradualmente, incrementando sus demandas pecaminosas. La única cosa que puede impedir que el pecado siga progresando es la continua mortificación de él. Aún los creyentes más santos en el mundo caerán en los peores pecados si abandonan este deber. No importa los santos, entre comillas, que podamos ser, el conocimiento que tengamos de la palabra de teología, los ministerios que tengamos y que hagamos, el tiempo que llevemos en el Evangelio. Si no tenemos cuidado ahí y no mortificamos el pecado como un deber nuestro diariamente, vamos a caer. Esto es urgente. Esto es para tomarlo en serio. Porque algunos caen en un pecado y como que ganan por un mes, pero luego vuelven y repiten. Esto es un problema serio. Tenemos que salir hoy de aquí comprendiendo dos cosas. Número uno, hermanos, el pecado sigue vigente en nosotros. Tienen que reconocer eso. Número dos, es tu deber, es mi deber mortificarlo a diario. Si yo no hago eso, voy a caer. Amén. Póngase de pie, oramos.